Estimados estudiantes, vamos ahora a reflexionar sobre el derecho a la libre determinación o autodeterminación de los pueblos indígenas en relación al Estado plurinacional. Vamos a presentar primero varias ideas sobre lo que es el Estado-nación. Y para eso hay que empezar diciendo que los países latinoamericanos en general se construyeron sobre dos modelos de dominación. El primer modelo es el modelo capitalista. En este modelo, las oligarquías, los sectores de poder nacionales y los capitales globales, en un largo proceso histórico se apropiaron de la fuerza de trabajo y se apropiaron de los recursos del planeta para convertirlos en productos industrializados y para convertirlos en ganancia privada a partir de la obtención de la materia prima en los países latinoamericanos precisamente. El segundo modelo es el modelo colonial. En este modelo se da una clasificación jerarquizada de la población bajo el criterio de raza. Y esta clasificación jerarquizada de la población es la que permite organizar la fuerza de trabajo según los requerimientos del capital. Entonces, es en la interacción de estos dos modelos, del modelo capitalista y del modelo colonial, en el que se forman los estados-nación, que resulta ser, en definitiva, una minoría hispano-descendiente que impone la idea de que al interior de un estado habita una sola nación con una población supuestamente homogénea. Entonces, el Estado-nación es un tipo de configuración estatal, un tipo de Estado histórico, concreto. La idea que está detrás del Estado-nación es que a una forma jurídica, el Estado, le corresponde una unidad cultural, territorial, lingüística, etc. Pero esta es la idea generalizada. En cambio, lo que tenemos que comprender es que no es natural el que el Estado se identifique o pretenda identificarse con la nación. No es un hecho natural, es una realidad histórica que se dio bajo determinadas circunstancias. Por mucho tiempo entonces se identificó a la nación con la cultura. Se pretendía que existía al interior de los estados una sola nación, por lo tanto una sola cultura, que se encontraban al interior de un Estado. Es verdad que entre Estado y nación históricamente se ha dado un vínculo histórico que ha hecho que se dé una especie de correspondencia entre un proceso de unificación y gestión del poder político y un proceso de homogenización y unificación cultural. Este es el proceso histórico. Pero nuevamente recordemos que la nación es una construcción política, ¿no? Es una colectividad que no solo comparte una matriz social y cultural más o menos común, sino que además ha desarrollado estructuras de dirección política, de autogobierno y de autonomía política. Entonces, cuando decimos que es una construcción histórica el Estado-nación, estamos diciendo que la experiencia de los estados-nación, de los estados nacionales, es una experiencia relativamente reciente en el mundo. No es que siempre ha habido estados-nación. Es una experiencia que viene desde la Revolución Francesa. Y curiosamente son las independencias de los países latinoamericanos los que van sirviendo como de campo de experimentación de este formato, de este tipo de Estado, Estado-nación. Esta idea de Estado-nación, esta forma política, ha negado, ha invisibilizado o en el mejor de los casos ha olvidado la presencia de colectivos políticos autónomos o semiautónomos, no necesariamente, no directamente relacionados con el Estado-nación. Entonces, generalmente, digamos, en la experiencia de construcción de los Estados-nación, el Estado-nación se ha construido desde las élites, pero también desde los sectores subalternos, es decir, desde estos sectores marginales, diríamos, como los campesinos, los indígenas, etc. Estos sectores que han históricamente demandado, reclamado, buscado ser parte
de ese Estado y de esa nación, también simultáneamente han reclamado el derecho a autogobernarse. Entonces, el Estado-Nación es una realidad importante y compleja, ¿no? Porque en el contexto de la globalización, de los poderes transnacionales, de los países, de determinados países que son países dominantes frente a otros, digamos que hacia afuera de sus propias fronteras, el Estado-Nación, la idea de Estado-Nación, la forma de Estado-Nación, sigue siendo interesante porque permite contener el poder transnacional que busca penetrar en los territorios de los estados soberanos. Pero hacia adentro hay un problema, digamos, que históricamente el Estado-Nación no ha sido capaz de representar a todos los colectivos políticos que habitan al interior de sus fronteras y en sus territorios. ¿Por qué? Porque históricamente ha pretendido homogenizar, podríamos decir, uniformar a estos distintos colectivos sociales, culturales y políticos, y porque el Estado-Nación, en definitiva, representa a los individuos, representa a ciudadanos individuales, no representa a sujetos colectivos. Este es un aspecto importante porque en la política moderna se da lo que podríamos decir, entre comillas, el descubrimiento de los derechos individuales, que se vuelven en una auténtica revolución de la política moderna. En esta concepción cambia el sentido, la finalidad de la relación entre el Estado y el individuo. Este descubrimiento de los derechos individuales hace que ya no sea el individuo el que está al servicio del Estado, eso es lo que se decía ex parte principis, o sea, que la centralidad estaba en el príncipe, en el gobernante, sino que el Estado debería o se pone o debería ponerse al servicio del individuo, lo que en términos técnicos se decía ex parte populi, es decir, desde el lado del pueblo. Este cambio, digamos, esta conquista de los derechos individuales es un aspecto muy importante en la política moderna y es la base para el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos. Pero al mismo tiempo, en casos como el ecuatoriano, este principio de la igualdad de los seres humanos, muy propio sobre todo de las ideas liberales, en países como el Ecuador y en todos los países andinos en realidad no funcionó, porque teóricamente se supone que todos somos iguales, pero luego en la práctica se mantenían esos mecanismos de jerarquización basados en racismo, discriminación, patriarcado, etc. Entonces, supuestamente todos somos iguales, pero como se dice popularmente, unos son más iguales que otros. Como forma administrativa, el Estado-Nación se ha basado en dos principios de jerarquización, en dos principios de gestión, perdón. Cómo se ha gestionado la jerarquización y la diferencia de la diversidad cultural. Y estos dos principios son la desigualdad y la exclusión. El principio de desigualdad es el que ha permitido al Estado administrar los recursos a favor de sectores empresariales, agroexportadores, terratenientes, banqueros, etc. El principio de exclusión se ha manifestado de dos maneras. Por un lado, se ha subordinado a los sistemas productivos de indígenas, negros, campesinos, etc., se los ha subordinado a un modelo exportador y dependiente. Y a nivel, esto en el plano económico, y a nivel político, a estos mismos pueblos se les ha quitado el derecho a una participación en las instancias de decisión política y económica de los estados. Y de esta manera se les ha usurpado tierras, se ha desestructurado territorios indígenas, se les ha negado su condición de sujetos políticos, se ha instaurado una estructura de desigualdad, ubicando a estos pueblos y a estos individuos en muchos casos en una situación de servidumbre o casi servidumbre, ¿no? En definitiva, ha habido un desprecio y una deslegitimación de su institucionalidad jurídica, económica, cultural, educativa. Por contraparte, el Estado plurinacional, desde hace varias décadas,
en países como Ecuador y Bolivia, ha sido parte de las luchas por el derecho al reconocimiento de la diferencia cultural, política, etcétera, lingüística, etcétera, y las luchas por la equidad económica y social. Es decir, esta tensión entre ser reconocido en mi diferencia cultural, lingüística, etcétera, pero al mismo tiempo este derecho a la equidad, ¿no? Al interior del Estado, en nuestro caso ecuatoriano. Entonces, el Estado plurinacional debería ser un modelo de organización política que sirva para descolonizar a la sociedad del Estado, que sirva para recuperar la autonomía territorial y política de los pueblos, específicamente los pueblos indígenas, para que puedan ejercer su autogobierno, ¿no? Un Estado plurinacional significa que al interior de un determinado territorio estatal existen distintos colectivos políticos con poder de decisión en aspectos centrales de la vida del Estado y de la sociedad. Eso significa que al interior de un Estado plurinacional van a haber distintos autogobiernos, es decir, espacios territoriales autogobernados, y distintas formas de cogobierno, es decir, esos autogobiernos no son totalmente independientes del Estado. Se mueven en el marco del autogobierno, pero al mismo tiempo, en tanto Estado plurinacional, coordinan, debaten, acuerdan, negocian con los otros autogobiernos y con el Estado central, formando cogobiernos. Entonces, se mantiene esta idea de una soberanía del Estado hacia afuera, de cara a los otros países, de cara al poder transnacional, de cara a los países con pretensiones imperialistas, y hacia adentro de las fronteras del Estado lo que se da es una situación de poder compartido con esos autogobiernos que se encuentran al interior del Estado. De manera que el derecho a la libre determinación de las nacionalidades y pueblos indígenas, como hemos visto en el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se fundamenta en la preexistencia de estas nacionalidades y pueblos al Estado moderno. Es decir, estos pueblos con sus formas de organización social y política son anteriores al Estado moderno. El Estado, no solo moderno, al Estado colonial. Por la preexistencia del Estado moderno es porque tienen este derecho a la libre determinación. Y esto significa que los Estados modernos no pueden actuar libremente sobre los territorios y sobre aspectos fundamentales de la vida de estos pueblos y nacionalidades. El Estado debe obtener el consentimiento libre, sin ningún tipo de coacción, previo, antes de realizar cualquier tipo de actividad en los territorios indígenas, e informado con absoluta transparencia. Entonces, estos mecanismos permitirían las formas de reconocimiento de la diversidad y de redistribución económica para obtener la equidad de todos los que habitan al interior de ese Estado plurinacional, que permitiría terminar con exclusión y desigualdad. Para lograr esto se necesita superar los reduccionismos clasistas, es decir, la de los viejos partidos de izquierda que todo lo leen en términos de clases sociales, y etnicistas, que es el otro riesgo de mirar la realidad de los pueblos indígenas desde sus particularidades culturales, desconociendo las profundas divisiones de clases que suele existir incluso al interior de los pueblos indígenas. Esto significa un Estado plurinacional, también debería significar el reconocimiento de derechos colectivos como pueblos en igualdad de jerarquía que los derechos individuales que fueron aprobados por la ONU en la Declaración de 1948, ¿no? Un Estado plurinacional significa el reconocimiento del pluralismo jurídico que permita el desarrollo
de los sistemas económicos, políticos, culturales, cognitivos, propios y apropiados, ¿no? Es decir, para romper esa vieja idea de que hay supuestamente una sola ley que es para todos, cuando en realidad la ley moderna privilegia a determinados individuos, ¿no? Aquí el pluralismo jurídico implica el reconocimiento de otras formas de ejercer el derecho, que son las formas propias y apropiadas de los pueblos indígenas. Significa también que los pueblos indígenas pueden ejercer un control sobre sus territorios y despliegan la capacidad de gestionar sus territorios. Esto es lo que se llama la jurisdiccionalidad indígena, es decir, que estos pueblos y nacionalidades indígenas pueden tener la capacidad de decidir sobre los seres humanos y no humanos que habitan en sus territorios. Entonces, bueno, esta es una explicación muy breve que nos da un panorama de por dónde va la propuesta de Estado plurinacional vinculado con el derecho a la libre determinación o autodeterminación de los pueblos indígenas. Muchas gracias.